De manera que cuando Jesús llega, Él rompe ese velo que impide que veamos la presencia de Dios en nosotros una vez más. Pues el pecado no había separado de Él, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que aún no has visto. Por lo cual el velo se rompe para que puedas ver, usando tu fe. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y si no buscas el rostro de Dios, nunca podrás ver su manifestación. Porque el rostro de este hombre te puede confundir, porque el día que falle ese hombre, quizás te apartarás del camino de Dios. Pero si te hablo de Jesús, aunque yo falle, Él siempre estará de tu lado. Y aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Y dentro de ese patrón, Dios me dio ese tema: escogidos por su Espíritu. Y dentro de ser escogidos por su Espíritu, nosotros entendemos que el papel del Espíritu Santo en nuestra vida representa el consolador. Hemos oído por tanto tiempo que Él consuela nuestras almas, pero también el Espíritu Santo confirma nuestra vida ante el Padre que somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo venga, si ves conmigo lo que dice la Biblia en Juan 14, en Juan capítulo 14 verso 26, nos dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he enseñado. Lo cual nos enseña a nosotros que cuando Él viene, Él no viene a hacer lo que le da la gana. Cuando Él viene a confirmar lo que ya Cristo plantó en nosotros. Ahora la pregunta sería: si usted no tiene algo, si usted tiene algo dentro de usted que realmente haya identificado que vino de parte de Dios. Porque lo que usted no ha identificado de parte de Dios puede ser la causa por la cual usted no se siente escogido por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios usa gente en lo sobrenatural, como este varón que está aquí, la pastora que estuvo ministrando y los pastores de la iglesia local. Y entre hermanos que hay entre nosotros, gente que Dios le dio una visión para ver. Ahí hay gente que habla un lenguaje que cuando habla los demonios salen huyendo. Ahí hay gente que tiene sueños proféticos que si usted no le pone atención, le suceden las cosas que ellos percibieron en el sueño. Pero normalmente cuando no se conoce realmente que soy escogido o elegido por Dios, es muy difícil tomar en cuenta lo que estoy percibiendo, lo que estoy viendo, lo que estoy soñando, porque todavía no reconozco quién soy. En pocas palabras, no conozco mi identidad delante de Dios. Y el Espíritu es el que te da identidad de que eres hijo de Dios. La palabra dice que a los que recibieron a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, el Padre le dio derecho de ser y llamarse hijos de Dios. No sé si entiende lo que significa ser hijo de un Dios que es dueño del oro y la plata. Tú no te puedes estar quejando por la deuda que tienes si Dios es tu Padre. No puedes estar quejándote de una enfermedad si Él llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. No sé si entiende. No te puedes estar quejando de un dolor si Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Usted, el que está al lado suyo, el mismo hijo suyo que quizás fuma juca, el mismo hombre que quizás llega borracho en la casa, por ese murió Jesús también. Jesús murió por el hombre que quizá esta mañana ignoraste cuando te pedía la monedita para poder comer. Escúchame bien, murió también Jesús por aquel hombre que mientras te traía tuviste un pleito con él en el camino. Jesús murió por él también. Pero ser escogido por Dios nos llevará a avanzar, no a retroceder, a no rendirnos sino seguir adelante, a levantar al que está caído en lugar de caernos junto con ellos, a sacar del hoyo el que está en el hoyo en lugar de nosotros cavar un hoyo para enterrarlo. Si el que está ahí atrás me está escuchando, dígale al vecino que está al lado suyo: algo hay para ti. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene para ti? Dios tiene para ti la responsabilidad de un ministerio delegado. Y el ministerio que Dios delega no es el que comúnmente escuchamos, es el que en la Escritura revela, y es el ministerio de la reconciliación de los perdidos. El que la gente se conecte con Dios como tú te conectaste con Él. Por eso es que el don que tú tienes nada más se activa cuando hay necesidad en gente que como tú un día estuviste perdido y encontraste la salvación, así también tú puedes hacerlo conectar a ellos de nuevo con el Dios de salvación.
Ahora, el papel de ese Espíritu Santo en nuestra vida como escogido de Dios es consolar y guiar a quienes capacitará para vivir según el propósito de Dios. Es entender que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es un compromiso tuyo el que ellos se conviertan, pero si tú no das el mensaje, ellos no van a entender lo que es la conciencia de ese pecado, de ese juicio que viene sobre los hombres que no han reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador. Cuando se habla de este tema y no se está hablando de un carro nuevo, la idea de nuestra mente como que se frisa. Pero cuando entramos en la realidad es que allá arriba no va a ir el carro nuevo que tú vas a recibir. No va a ir la casa más bonita que tú estructuraste. No van a ir las cuentas de banco que abriste con montones de dinero. Lo que va ahí arriba es un alma que no pecare. Alguien hasta aquí para alabar a Dios. Alaba que Él está vivo. Y la cosa es que aún Jesús no envía el Espíritu Santo por su propia cuenta. Y quiero dejarles saber esto a ustedes para refrescar su mente y orar. El Señor me enseñó con claridad algunos detalles que a veces cuando tú lo lees en la Escritura, tú no lo ves a simple vista, sino que el Espíritu te lo revela. Y yo notaba que Jesús no pudo haber resucitado después de haber muerto sin una necesidad, sin un porqué. Entonces cuando Cristo resucita, todavía resucita, Él no tenía que manifestársele a nadie, porque los muertos no deben salir a ninguno. Y mucho menos nosotros predicamos en las iglesias y saldrá tu difunto hermano y vendrá al culto y se sentará al lado tuyo. Y te va a aparecer mientras estés en la casa, y en tu sueño va a aparecer tu abuela que se murió. Nada de eso. Sin embargo, Jesús se le aparece con pruebas indubitables a los judíos y discípulos que habían creído en Él. Y se le apareció con pruebas indubitables. Pero los 11, obvio porque ya habían muerto, no habían creído que la gente común para ellos habían visto al Mesías resucitado. Y Él se le aparece a ellos 11 sentados en la mesa, estaban cenando, y le dice que por qué no creyeron a lo que dijeron que lo habían visto resucitado. Y ustedes saben cómo Él le reprochó su incredulidad, porque es por fe, no por vista que caminamos. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. De manera que cuando vemos este patrón de conducta, observo con cuidado que Jesús nunca tuvo paz con sus discípulos. Nunca tuvo una tarea fácil con ellos, porque cuando hablaba en parábola ellos mismos no entendían lo que se le había dado a entender a Jesús desde el cielo. Ellos entenderán, tus discípulos están capacitados para entender lo que tú dices. Y ahí voy a entrarlo de vuelta a pensar en ser escogido por Dios. Que aunque somos escogidos muchas veces no entendemos que lo somos. Que aunque somos escogidos muchas veces no entendemos el por qué yo pienso que esto es así. Porque le damos tanta vuelta como a un trompo, dándole vuelta, hermano, a lo que ya sabemos que tenemos que hacer. La Biblia te dice que orás sin cesar para que no estés en tentación, mientras tú buscas hablar con aquel servidor para ver cómo te ayuda a lidiar con tus pecados. Realmente usted está claro de que la vida y conducta de un hombre espiritual es relacionarse con ese espíritu. ¿Es el espíritu la verdadera razón de tú estar aquí en este día? ¿O será que tú estás aquí porque te hablaron de un hombre que Dios le revela? Porque ciertamente aún la revelación que Dios nos da no es asunto de vanagloria, es asunto de glorificar a Dios y darle esperanza al pueblo de que aún Él vive, de que aún Él está en medio nuestro, de que se avecinan días que quizá usted necesitará a Dios más profundo, a su nombre. Y cuando comencé a ver, apóstol, y comencé a ver esto, entendí que el Padre resucita a Jesús, y le voy a llevar a una idea en que usted no está acostumbrado. Vamos a ponernos en una postura de entrar a la revelación profunda, lo que es la ciencia, que tiene que ver con sucesos pasados o presentes fuera del razonamiento natural. Y yo me puedo transportar y visualizar a Jesús mientras está en la etapa de haber fallecido y diciéndole al Padre: Padre, esta gente, aún yo estando presente, le costaba manifestar el reino, le costaba hacer los milagros, le costaba entender que no se trataba de que los demonios se sujetaran, sino de que estuvieran inscritos en el libro de la vida. Padre, yo necesito acercarme porque lo estoy viendo muy acongojado. Están llorando, están lamentándose cuando tienen que estar gozosos porque saben que le dije que iba a padecer. Así que, Padre, si no me lo presento en primer lugar, no creerán que el Hijo del Hombre tiene el poder para dar su vida y volver a tomarla. Escuchen bien, ese es el primer patrón. Y el otro patrón de conducta es que si Él no se le presenta a los discípulos, nunca iban a volver a dar un paso más. Porque lo que para Jesús en ellos debería estar vivo y latente por causa de su muerte, lo que estaba era a punto de dejarse a un lado.
¿Cuántos de ustedes, por no sentir la presencia de Dios, sienten dejar de lado el llamado a predicarle a las almas? ¿Cuántos sienten dejar de lado venir a la iglesia con frecuencia? ¿Cuántos han sentido de lado dejar, escúcheme bien, de cuidar ese matrimonio? Lo dejan de lado y no lo cuidan, lo descuidan por causa de no sentir la presencia. Pero déjame decirte algo, tú estás diseñado como escogido por Dios a moverte Él estando presente y sin Él estar presente. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Aleluya. De manera que yo entendí inmediatamente que no era un asunto cualquiera, que Jesús no había resucitado para dejarnos saber que hay una creencia ahora de buscarlo muerto, de invocarlo muerto, como algunos se quedaron con ese criterio. Hasta el día de hoy invocan los muertos, dicen que te lo manifiestan, así como le manifestó aquella divina a Saúl el supuesto espíritu de Samuel. Así también hay gente que se dedica a clamar a los muertos, pero Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. De manera que la presencia del Espíritu no puede estar presente en alguien que no tiene un propósito, Dios con él o él en Dios. Cuando tú tienes un propósito en Dios, tú dependes de que se haga su voluntad. Cuando Dios tiene un propósito contigo, aunque esté en la discoteca, de allá te saca hablando lengua, transformado, arrepintiéndote de tus malos caminos. Alguien está aquí y quizás tuvo una experiencia en la vida donde Dios lo sacó en circunstancias que quizás los medios no creerían. Hay personas que fue atraída por Dios estando ebria. Como estando ebrio fue atraído por Dios, como el galareno teniendo 2000 demonios aproximadamente, terminó siendo libre y un verdadero evangelista en toda la comunidad. Yo no sé si entiende lo que está escuchando, pero la Biblia habla de ser escogido y nos habla y implica también el ver con cuidado los hombres que Dios escogió, porque todo escogido tendrá que pasar pruebas, todo escogido tendrá que vivir por dificultades para poder mostrar que realmente es aprobado por el Señor. Ok, por ejemplo, tú que eres una pareja y te ves ante otra persona, ¿verdad?, que está diferente a tu pareja y esa persona te atrae. Ahí tú tienes que probar que realmente ama a esa persona por encima de lo bello que esté frente a ti, por encima de lo más maravilloso que esté frente a ti. Debes amarlo. Y Dios es así mismo: amarás al Señor sobre todas las cosas. Entonces, dentro de ese papel vemos a Moisés, de cómo él, siendo un prófugo de la justicia de los egipcios, él terminó siendo un hombre escogido por Dios al encontrarse con él en el monte. Ustedes saben cómo él se encontró apacentando él las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, que traducido es monte de Dios, Éxodo capítulo 3. Y llegó hasta allí, y cuando mira desde lejos, hermano Eduardo, y él observa que hay una salsa que arde en fuego y no se consume, él, siendo un anciano, claro, por supuesto, tiene Dios que hacer algo para llamar a sus escogidos, porque hay gente aquí que no le funciona la pierna, pero si de repente se arma un fuego, salen corriendo de una vez, le funcionan. Alma mía, alaba a Jehová. Claro que sí. Hay gente que está en una silla de rueda, hermano, porque están esperando la demanda hasta Estados Unidos, escucha. Y de repente tiran un disparo y se levantan corriendo que ni Félix Sánchez. Mi alma alaba al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento que Moisés mira la montaña, ningún anciano va a subir un monte tan alto como ese, si no es que hay algo diferente a lo que él ha visto en toda su vida. Dice que él ve la salsa ardiendo. Era común que en el desierto hubieran salsa, pero que se ardían en fuego, se consumían al instante. Y de repente él dice: yo subiré y veré esta grande visión, ¿por qué causa la salsa no se quema? Y al subir allá arriba, Jehová lo llamó Dios en medio de la salsa y dice: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: quítate el calzado de tu pie, porque este lugar donde tú estás es tierra santa. ¿Es tierra qué? ¿Es tierra qué? Ponga mucho cuidado y atención a eso, porque ni el diablo, ni los compañeros del diablo, ni los primos del diablo, ni gente que no esté untado de Dios te puede tocar o penetrar tu casa, tus hijos, tu territorio, porque no está santo. Ninguna cosa inmunda te va a tocar. ¿Entiendes? Okay, pero mira, aquí ahora mismo, ¿cuánta gente no hay afuera y escuchan un poco el sonido de mi voz y no suben? Porque el que está en tiniebla no viene la luz, porque teme ser descubierto por la luz.
Me doy a entender cuántas veces te ha quedado tú porque sabes que en esta casa hay profetas y tienes temor de que te descubran el pecado. Es difícil venir porque cuando hay gente escogida por el Señor, los demás tienen dos opciones: o se apartan o se acercan. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Hermano querido, y Moisés tuvo miedo de mirar a Dios, pero Moisés se quitó el calzado. Implicaba su pasado, implicaba la vida que él llevaba y también implicaba de la tierra que él venía al lugar santo. Era una tierra de un sacerdote pagano. Esto no era cualquier cosa, era prácticamente, pongamos perspectiva, un satanista, y Moisés un siervo de Dios. Así que Moisés se tuvo que quitar el calzado. Tú te tienes que quitar el calzado para entrar a esa dimensión de ser escogido por Dios. Eso significa, deja ya el pasado, deja de quejarte del pasado, deja de echarle la culpa al marido de lo que pasó, porque ya pasó, basta ya de quejarte del pasado, porque el ayer ya pasó. Te necesito. Escogido por su espíritu. De manera que si tú no dejas atrás el ayer, no dejas atrás el pasado, vas a seguir en lo mismo como se han quedado mucha gente. Porque yo era, hermano, usted era. Ahora usted sigue siendo ¿qué? ¿Qué eres ahora? ¿En qué tú estás ahora? Para los ancianos hay ropa también, como para los jovencitos. ¿Tú me entiendes? Para todo hay ropa. Entonces tú tienes que ponerte la ropa que te sirve, lo que te tiene que poner. Y Dios te dice: yo soy el que te ves, el que te ciño de poder, el que te ciño de autoridad. No te doy espíritu de que te acobarde, sino espíritu de que te mueva. Asegúrate. Y ese Moisés al que Dios llamó, ¿qué hizo Moisés cuando Dios lo llamó? Tuvo queja, tuvo limitaciones, y Dios aún con sus limitaciones lo usó. Si te falta un pie, dale gracias a Dios, porque hay otro que no tiene ni uno. Mi alma alaba a Dios. Si te falta un ojo, dale gracias a Dios, que hay otro que no ve por ninguno de los dos. Porque Dios a uno le da una cosa y a otro le da otra. ¿Pero por qué? Para que los dos no choquen. Todos tenemos, como quien dice, una patica donde cogemos, para que no nos creamos la gran cosa, para que dependiendo el uno del otro seamos edificados según el don y la gracia que nos ha sido dada. Hay alguien aquí que entienda: yo no tengo tu don, pero tú no tienes mi don. No sé si me entiende. Un solo don tenemos en común, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, en el modelo de esta dirección de parte de Dios, Dios nos lleva ahora a explorar también cómo Dios llamó a ese jovencito que mencionó la pastora. Estaba detrás de las ovejas y Dios le escogió. ¿Por qué Dios escogió a David de detrás de las ovejas? Porque Dios compara a su pueblo como oveja. Dios compara a su pueblo como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús, cuando viene a pastorear esas ovejas que están perdidas. Porque los que están supuestos a tener el cuidado sobre ellas, la están descuidando. Porque cuando ya no se obtiene un beneficio visual, un beneficio del vientre, entonces le quitamos atención a eso, porque ya no nos sirve. No le está brindando lo que quieren ver nuestros ojos, y no le están dando lo que quiere comer nuestro vientre. ¿Alguien aquí entiende? Y esa perspectiva es la que va a cambiar en nosotros a partir de ahora. Diga: a partir de ahora yo me muevo con conciencia de que hay un Dios por encima de todas las cosas. De manera que Él es el que provee todo lo que necesitamos. Se le conoce como Jireh, tu proveedor. De manera que Él es tu pastor, es Roí. De manera que Él es el Dios de paz. Él es el Shaddai, el Adonai, el Elión. Y todos esos nombres tienen un contexto por la vida de los escogidos. Porque cada escogido le llama a su Dios por el nombre de cómo se le manifestó. Ahí elegí que entienda. Cuando tú le dices: papito lindo, papito amado, ay papá, tú sabes que yo te quiero. Papá, tú sabes que yo te adoro. Pero es porque tú te identificas con tu padre. Hay hijos aquí que suelen jugar con su mamá y con su papá. Y hay otros que juegan nada más con su mamá, pero con su papá no. ¿Sí me entiende? Hay otros que sí saben acercársele al padre y hasta sobarle la cabecita y cosas. Pero hay otros que no se atreven, que mantienen la distancia. ¿Ves? Pero cuando tú te sientes amado, te sientes querido, las cosas cambian. Y de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No eres cualquier cosa. No eres un guiñapo. No eres un muñeco. Tú eres escogido. Tú eres escogida. Tú eres elegido por Dios en el secreto. Dios te llamó por el sueño. Dios te llamó como tratado. Dios te llamó en el altar. Dios te llamó. En el altar te conocí. En el altar me quedo.
sí, en el altar me quedo. Si tú ves con ojos físicos la gloria de Dios, es porque Dios la manifestó de esa manera. Pero si sigues tratando de ver con tus ojos la manifestación de Dios, nunca podrás vivirla y experimentarla que está aquí. Él está donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Él está donde hay un escogido, 2 escogidas, 3 escogidos, no cientos de personas. Solo tienen que haber 2 o 3 en su nombre, y lo que le piden, Él lo manifiesta. Alguien aquí le alaba. Jesus. Así que David pastoreaba la oveja de su padre, y el día de su elección no fue convocado a la cena. Ahora escucha el misterio. Yo estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entro a él. Yo ceno con él y cena conmigo. David oía a Dios donde nadie lo oía. Característica de ser escogido por Dios: tú lo escuchas donde nadie más lo oyó. En particular, y afirmando lo que el Espíritu Santo me está trayendo ahora mismo, afirmándolo sobre ustedes. Él lo va a confirmar, pero yo lo voy a afirmar sobre ustedes. El hombre propone, más Dios es el que dispone, ¿de acuerdo? De manera que hay áreas que tú estás frente a ella y tú la ves. Un ejemplo, vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo se llama usted? Osías, mira para el frente. ¿Qué tú ves? Bueno, los músicos tocando, los instrumentos. Él está identificando todo por detalle. ¿Qué es lo primero que tú viste? Estoy viendo las luces, la pared y una guitarra. ¿Ya ven? Los escogidos en particular ven lo que otros no ven. Todos estamos diseñados para ver donde Dios quiere que veamos y lo que Dios quiere que veamos. Tú no puedes envidiar lo que vio el otro, porque eso es lo que te está limitando, ver lo que Dios te enseñó a ti. Ay, Padre, lo que Dios te enseñó a ti no se parece a nada que otro vio. Por eso hablamos del tema de conexión espiritual, porque en diferentes lugares Dios tiene a uno y a otro, pero no puede poner la misma función a 2. Hay 2 pastores, 2 apóstoles, pero ellos ven de una manera cada uno y son un complemento. Por eso Dios lo unió. Dios no une a nadie para que no trabaje, lo une para que trabajen unidos a su nombre. Es ser escogido. Solo estoy afirmando. Ojos que vieron cosas, profetas las confirman, porque el profeta lo ve o el profeta lo percibe. Pero hay una etapa muy importante que yo quiero que usted sepa acerca de cómo Dios abre su boca para hablarme. Dios me habla, pero mi espíritu tiene una disposición no humana, sino no está mi cuerpo humano operando, sino el espíritu mío se conecta con el espíritu de Dios. Dios no habla con Julio en la carne, Dios habla con Julio en el espíritu. Por eso es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay galardonador de los que le buscan. Y los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. De otra manera tú no alcanzas el modelo del escogido por Dios. Primer plano, Jesús, la principal piedra. David, un propósito ideado por el Padre para marcarle el camino del Mesías ante la humanidad, porque el humano se mueve por la conducta de otro. ¿Es lo que dijo? Que el humano se mueve por la conducta de otro. Si hacemos una fila, por naturaleza todos hacen la fila y no saben dónde van. Si estamos en un bendito tapón, hay un camión parado con una intermitente encendida, pero son tantos carros que tú no te das cuenta que el otro lado está libre, y tú te quedas parado y no te diste cuenta que están todos estacionados a ese lado. ¿Sí ves? Entonces normalmente seguimos la conducta de otro. Por eso Él nos manda a seguir la conducta de Jesús. Y si nosotros los escogidos por Dios no entendemos que a Jesús que proyectamos, jamás lograremos cambiar este mundo o transformar vidas, porque el día que te mueras, hasta ahí pasó todo. En África el profeta Tibillosa poderoso se murió, se acabó. En Puerto Rico el profeta y el evangelista DJ Ávila se murió, se acabó. No sé si entiende, hasta el día de hoy es motivo de noticia. En vez de hablar del que se fue y no resucitó, hay que hablar del que murió y resucitó al tercer día. Porque aún Él hace milagros, aún Él cambia vida, aún al huérfano y a la prostituta lo hace estar en familia, aún cambia corazones, aún transforma iglesias.
iglesias en un hotel la vuelve una misión para que la gente entienda que aún aquí pueden encontrarse con el Señor. Hay alguien aquí que lo crea. Alguien que lo crea aquí. Aleluya. Ahora, abra su corazón para terminar. Deme 3 minutos para cerrar el mensaje y poder soltar una palabra sobre alguien. Número 1, tu calzado tiene un significado en el mundo de los espíritus. Por donde tú caminas, por donde tú caminaste, por donde tú pasaste, Dios lo sabe. Dios conoce tus luchas, conoce tus temores. Reconoce que cuando el mensaje está fluyendo bajo la dimensión del espíritu, algunos pecaditos se saltan y tú sientes que te están dando duro y sientes, wow, ese predicador me está reprendiendo en su mensaje. Parece que le contó mi amiguita lo que yo hice. Pero no, es que el Espíritu de Dios cuando te escoge es la misma manera que dije ahorita. Tú ves lo que otro no ve y escucha lo que otro no está escuchando. Y tú aprendes conforme a la medida de tu conocimiento. Tu dimensión de fe es lo que atrae el conocimiento a tu vida. De manera que la fe viene por lo que has oído o por lo que oyes. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, quien te escogió. Si tú no buscas oír a Dios, jamás te podrás levantar de donde caíste. Puede que haya mucha gente pensando, ya se murió, ya la unción no fluye, ya no está operando en el don que tenía, ese don tan poderoso. Lo único que tiene que hacer una persona que ya no fluye es volver al principio de sus pensamientos. Lo único que tiene que hacer una persona que no fluye es volver al principio de sus pensamientos, sus ideas, la manera en cómo lo hacías. Si el peso, lo bajamos. Si es la comida, la cambiamos. No sé si me entiende. Si es la casa, nos mudamos. Si es el carro, o lo dejamos o lo cambiamos. Pero hay cosas que están quitando de vista lo que tú tienes que poner atención. Y dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En pocas palabras, no identifica tu fe que tú digas que la tienes con tu boca. No identifica que tiene fe que alguien más como yo te digo, tú tienes una fe muy grande. No, sino el mismo Espíritu de Dios que da esa fe a través de Jesús. Si te confirmas en Jesús, también te confirmas en los cielos. Y el infierno te respeta. Los demonios te tienen miedo. Las enfermedades salen fuera. No sé si entiendes lo que estoy hablando aquí. No te van a servir en cualquier plato, no te sirven en cualquier vaso, no te tratan de la misma manera común. No porque tú lo pidas, a mí trátenme bien, a mí pónganme aquí, llévenme en un jet privado. Nada de eso, eso lo hace Dios mismo. Porque cuando tú manifiestas a Dios, tú atraes a los jerarcas. Cuando tú manifiestas a Dios, tú pones pánico a los que no están trabajando como Dios manda. Fariseos, escribas y saduceos van a estar detrás siempre buscando encontrarte dónde está tu falla. Pero es porque no aguantan que tú estás siendo genuino con Dios. Estás siendo escogido de Dios. Eres elegido por el cielo. La espada de Excalibur, nada más la puede sacar ¿quién? En la película. El rey Arturo es que puede sacar la espada, ¿verdad? Entonces hay cosas que Dios no se la va a entregar a gente, no porque ellos no tengan manos para agarrarla, no porque no tengan pie para andar, como hay muchos que quieren justificarse con el tiempo en una iglesia. El tiempo no determina que tú seas escogido por Dios, sino la calidad en el tiempo que buscas a Dios. Tiempo cualitativo y cuantitativo. ¿Cuánto tiempo dedica a la presencia? ¿Cuánto tiempo dedicas a permanecer escuchando? Porque es por el oír, no por el hablar. Diga, es por el oír, no por él. Mientras más tú hablas, más problemas tienes. Porque por cada palabra que dice atrae cosas. Cuando uno es escogido por Dios, no puede decir las cosas a la ligera, porque lo que tú dices viene en la existencia. Jesús preguntaba con mucha sabiduría del Padre: ¿y qué es lo que hay aquí? Lo que hay son 2 peces y 5 panes, tráigamelo aquí. Cuando dio gracia multiplicaron de un solo. Imagínense ahora, cuando uno está en el poder del Espíritu, está orando por milagros, por ejemplo, milagros de bajar de peso y cosas así, y uno no se puede poner la mano ni uno mismo, porque es una dimensión que Dios le da. Hay cosas que usted ni siquiera sabe, pero Dios las sabe. Y lo bueno es que Él tiene para ti un mensaje. Clama, que yo te responde. ¿Y qué va a hacer? Se va a manifestar, enseñándole cosas grandes y ocultas que no, Tú lo conoces. lo que tú no conoces, Dios te lo va a enseñar. Hay momentos que tú entras a buscar una dirección en el GPS y salen diferentes direcciones. Eso es Dios.
Tú le estás pidiendo una dirección a Dios y Dios te comienza a mandar direcciones diferentes, cosas que tú no conoces. Y yo no sabía que por ahí estaba ese lugar, que había una playa aquí, que había un río aquí. Porque el Señor así mismo te está diciendo: si tú entras a sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios es experto haciendo propósito donde no hay propósito, poniendo diseño donde no hay diseño. Donde el arquitecto no pudo diseñar el plano, Dios ya lo diseñó. Escúchame bien, adicto a droga. Escúchame tú, gatillero. Escúchame tú, que estás prisionero de tu libertad. En el nombre de Jesús, a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Tu familia te menosprecia y no te visita en la cárcel. Tu familia te menosprecia y te cierra la puerta en la cara porque eres adicto a droga. Pero Jesús te abre las puertas del cielo. Déjalo que entre y sea un escogido por Dios. Algo va a pasar contigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y cierro aquí entonces. 1, David, Moisés primero, David segundo. Abraham en Ur de los Caldeos, Dios lo escogió. Pero Abraham no pertenece a cualquier familia. Abraham pertenece a una familia con promesa, pero que se había apartado. Y su familia se había dedicado a fabricar dioses ajenos y a vender esos dioses, se cree. Pero la verdad es que Abraham no salió solo. Vea, no salió solo, como le decía en el mensaje. Ese hombre que está en tu casa, ese que bebe, ese hijo que fuma juca, ¿se acuerda? Vuelvo al principio ahí. Cuando usted nota, Abraham no sale solo y Abraham no sale joven. Dios le habló cuando era más joven y Abraham termina con 75 años saliendo de su tierra, de la tierra de su padre. Y cuando salió con su papá, salió con el hijo de su hermano, el hijo del hermano de Abraham que había fallecido. Él sale con Abraham y sale con todas las almas que había ganado, incluyendo su mujer. Observe con cuidado. Usted tiene que tomar iniciativa sobre ese principio. Si de verdad Dios te llamó, ¿por qué te cuesta decirle a tu familia que vayamos a la iglesia? Si de verdad Dios te llamó, ¿por qué te cuesta predicarle hasta que entren al evangelio? ¿Por qué te cuesta predicar con el ejemplo? ¿Por qué te cuesta predicar con tu persistencia de venir a la iglesia? Nunca te quejes a los oídos de uno que quiere ganar para Cristo. Espíritu Santo, gracias. Eres tú que estás hablando. No te quejes al oído de uno que quiere que venga a la iglesia. No, que la iglesia, no, que hay esto en la iglesia. ¿Y cómo va a llegar a la iglesia? Si él tiene ya el reportaje de la iglesia. Un negativismo de tu iglesia o del lugar que tú anhelas que gente visite le puede quitar el gozo para ello ir. Y hay gente que matan el gozo. Hay gente que quitan el gozo, la esperanza de otros. Ustedes lo saben a la luz de la palabra. ¿Cuánto mataron el gozo? Fueron 10 espías a ver la tierra y solo 2 llegaron con visión de animar al pueblo de que podía ser nuestro territorio. No sé si entiendes. Hay gente alrededor de ti que te han matado sueños, te han matado ideas, pero Dios dice: aún tú eres mi escogido, aún tú eres mi escogida. Ya yo te hablé, dice el Señor. Ya yo te dije lo que eres. Ya yo te dije que te escogí. Ay, alma mía, alaba a Jehová. En Amasúa Maya. Si ataman su cuana taqueama. Si te aman no cuana su cuama. Si tira mano quenda, dian socoama. Cierra tus ojos mientras hablo. Numanazo quita la yocoama. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Nunca más volverás a estar esclavo de ese pensamiento de que no te superas. Dice Dios, te superas. Dice Dios, te superas. Afirmo y confirmo sobre tu vida el corazón de un David. Afirmo en tu vida y confirmo la dirección de Dios hacia Moisés. Aunque eres anciano, aunque estás en avanzada edad, dice el Señor, los ancianos tendrán sueño. Y sueño aquí no es que se acuestan y ven algo. Sueños aquí es propósito. Sueño aquí es un a dónde ir. Si Abraham salió a los 75 y Moisés a los 80 subió el monte, usted está más jovencito. Usted todavía puede. Usted todavía tiene energía. Usted tiene un consejo. Según la Biblia, en el anciano está el consejo. Un ministerio que se necesita en estos tiempos es un buen consejo, porque dice: en la multitud de consejos está la sabiduría. Hay jóvenes aquí que creen que no hay espacio para ellos. La Biblia dice: y los jóvenes tendrán visión. Los jóvenes son los que construyen. Los jóvenes son los que diseñan. Los jóvenes son los que capacitan a los demás. Los jóvenes son los que crean nuevas rutas. Los jóvenes son los que revolucionan. Los jóvenes son la fuerza de la iglesia. El Señor dice en la palabra: yo escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte. ¿Qué significa eso? Fuerte. Aún al papá le hacen fuerza. Aún al clima le hacen fuerza. Los jóvenes no le importa.
Mamá dice: no salga, muchacho, que está lloviendo, esa harina, no te jarines, que si te cae esa harina te va a dar una gripe, muchacho. Allá está él igual mojándose con su agua, porque ese es el joven. Cuando yo comencé a pastorear tenía 23 años. Y cuando llegué a ese país tenía 19. Pero la gente y los pastores decían que yo quería todas las cosas rápido. Así decían. Pero me metí con el Señor, y de tal manera que Él me habló, y oraba por cuanto hombre de Dios Él usa en la tierra. Todo lo que me llegaban a la cabeza. Y el Espíritu me habló y me dijo: Julio, solo ora que yo te voy a usar. Solo ora que yo te voy a usar. Yo quedé marcado porque cuando la voz de Dios la oí, mi esposa no estaba en la casa aún. Así que yo salí a buscar a mi esposa para ver si era ella que me estaba llamando. Viví una roommate en la casa y yo fui a buscar y tocar en la puerta de su habitación para saber si era ella que me había llamado. Y no era ella, porque a los que Dios llama, lo llama identificándose con una voz que suena como humano, suena como algo que tú conoces en tu entorno. Llamó a Samuel y él fue corriendo a Elí. Llamó a Julio y fue corriendo donde la pastora Yanoris, o si estaba ahí la roommate, que es la que estaba en el edificio, vivía ahí. ¿Cómo se dice roommate en español? Compañera de cuarto. De manera que, hermano, ¿sabe lo que yo hice? Como Samuel había estado en mi memoria, fui y me arrodillé en el colchoncito, y cuando me arrodillé dije: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y cuando Jehová me habló, me dijo: solo ora que te voy a usar. Y dijo: llama a los dones. Había que hablarle a los dones espirituales, y los dones son espíritus asignados por el Espíritu Santo. Solo los escogidos tienen acceso a los dones. Si tú no eres escogido, tú no puedes decir: mándame el don de ciencia. No puedes, porque no eres escogido. Y a pa' colmo, no se ha santificado, peor es, porque aunque tú seas portador de un don, si no tienes santidad, frente a Jezabel te tiemblan las piernas. ¿Alguien me entendió? Si tú no estás en santidad, frente a Jezabel te tiemblan las piernas. A Jezabel, cuando uno la mira, si ella viene seductiva y de todo, uno tiene que usar estrategia. ¿Sabe? Porque ella es linda, pero tú eres más lindo porque tiene gloria. No hay gente con ojo verde por ahí, hombre fornido que anda por ahí adelante. ¿Y por qué te está mirando a ti? Porque contigo en la lucha. Tú eres el que le hace frente para que esos jóvenes se mantengan en la iglesia, para que esos jóvenes tengan ejemplo y digan: me gusta ver el ministerio del pastor Guzmán. Ay, yo quiero que Dios me use como el pastor Guzmán. ¿Pero por qué? Porque hay ejemplo. El día que vean que me caí, que me desguañangué, a su nombre, que bueno que estoy en Dominicana, eso no lo puedo decir allá, me desguañangué de un solo, entonces observan de otra manera. Y el asunto es que cuando comienzo a llamar los dones vienen en forma de una nube. Y cada don que llamaba venía. Me llevó 5 días sin comer. No esos ayunos que uno toma, no, esos son los ayunos forzosos que la misma presencia lo provoca. A Moisés le provocaron 40 allá arriba. Cuando él estuvo escuchando a Dios, duró 40 días. Cada vez que visitaba eran 40 días en el monte. Y así mismo fue su vida durante 3 cuarentenas para que Moisés permaneciera vivo en la tierra. Saben que murió de 120 años, 40 allá en Egipto, 40 en Madián y 40 en el camino a llevar la gente a la tierra prometida. Ustedes ven con visión, pero la visión de ustedes no es humana, es una visión espiritual, y la determina la escritura. Mientras más Biblia tiene en el caco, funciona, porque si no eres un brujo, un adivino, un hechicero, cualquier cosa menos hombre de Dios. Y déjeme decirles que hay muchísimos que hay que cambiar el programa que tienen, porque sí tienen ojos para ver, pero solo ven como el diablo ve. Pastor, no sé si lo puedo decir, pero Jesús estaba en el desierto y Satanás no le ofreció nada del cielo. Nada del cielo ofrece el diablo. Nada del cielo te ofrece los demonios. Y dice que cuando le habló, todo lo que le hablaba era de aquí. Ahora observe cuando viene un profeta de Dios, un vidente, una sanimana tuacua, le estime a la Yasoama, que le teme a Jehová, viene y trae una palabra de lo que está arriba y lo transfiere al que está abajo. Porque Dios lo que quiere es que tú avances, que crezcas. Dios quiere, como la oración del Tesalá, que avancen, que crezcan, que no retrocedan, que se afirmen, que se confirmen en el reino, que atraigan los revelados del Padre. Dios mío. Eduardo, escucha esto, porque esto fue lo que transfirió un cambio en la manera de ministrar. Todos los que están en la tierra, conectados a la tierra, con visión de lo de Dios, lo que hacen ofrecer, escúchame bien, es lo de la tierra. Mientras más conectado con la tierra estés, ofrecerás con tu ministerio lo que está en la tierra. Mientras más conectado a Dios tú estés, va a ser diferente. Desconectado de Él, ofrece lo que está alrededor tuyo, lo que está en la mente y el corazón de los hombres, de acuerdo al hombre. Pero cuando tú estás de acuerdo al Espíritu de Dios, la dimensión de Dios, lo que tú ofreces es diferente.
hermana, Dios la muestra a usted en un nivel de ayuno más profundo. Sí, la muestra a usted en un nivel de oración más profundo. Y la gente diciendo, pero ¿qué es eso? Eso no vende. Allá no van a las actividades, ahí no van a pagar taquilla, ¿sí me entiende? Eso es como que yo venga cantando así. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese es el concierto que vamos a tener, el pastor Julio Guzmán cantando canciones del ayer. Y así me pasé. Un desierto, nadie ahí, porque eso no lo pagan. Sin embargo, eso es la verdadera adoración, que está hablando a los espíritus, hablando a los que tienen que andar un espíritu con Cristo y sentarse en lugares celestiales con Él, a su nombre, a su nombre. De manera que mire este ofrecimiento. Satán le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero luego, ¿qué hace Jesús cuando tiene la gente necesidad de pan? Que no convierte las piedras en pan, simplemente pide el pan del cielo y se multiplica. Ay, papá Dios. Si ven, lo presenta, lo sube en un pináculo así altísimo, ¿verdad? Le enseña todos los reinos. ¿Se acuerdan? Todos los reinos. Si te postras y me adora, yo te voy a dar todos estos reinos, porque a mí me han sido dados y se lo doy a quien me dé la gana. Mira la diferencia. Entonces me está dando una inteligencia a mí aquí ahora, aplicándola, diciéndome: Julio, ya no piense más en reinos en la tierra, porque los reinos del hombre perece, mas el reino de los cielos es eterno. ¿Ven la diferencia? No piense más en el pan de la tierra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Están entendiendo el código? Entonces, cuando usted vea un espíritu raro que le esté hablando, todo lo que va a ofrecer de la tierra, si todo lo que está diciendo un hombre que es de Dios o una mujer que es de Dios está solo conectado a la tierra, no te dio un escalón más. Pero si te habla de lo de arriba, en automático tus rodillas volverán a doblarse. Tus rodillas volverán a doblarse. Yo tomo la visión para ver en cómo tú estás. Tomo la visión y Dios me muestra la visión, ¡pam!, y ahí hablo. Pero luego vengo y establezco un principio, porque yo estoy luchando como los ministros, porque la iglesia sea edificada conforme al cuerpo de Cristo, que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Y estos temas no entran en la cabeza de alguien que solo quiere un show para llenarse los bolsillos. De donde yo vengo, Dios opera de una manera que muy poco ven, y lo poquito que subo en las redes es lo que saben de mí. Pero el que tiene el privilegio de tenerme al frente está viendo originalmente cómo realmente Dios opera a través de mi vida. Y este es el don que está operando ahora, el que muchos han leído pero poco conocen. Se llama el don de palabra de sabiduría. Ese don no tiene la celebridad, pero mientras tú no creces no lo valoras. Cuando creces y maduras, dice: yo quiero escuchar esa palabra que sí me edifica, que sí me alimenta, porque ya no estás de leche, estás de vianda. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Para orar, porque aquí el tiempo termina, para orar, quiero que le ponga cuidado a esto. Jamás ni nunca vuelvas a pensar que estás delante de un hombre cuando vas a la presencia de Dios. Un espíritu es peligroso. Si lo ves desde el lado de la oscuridad, destruyen, desbaratan, hacen daño. Lo sabe, ¿verdad? Que destruyen cosas, y tú no puedes dejarte minimizar en cuanto al término de que tú ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, acuérdate, las cosas que entonces no pueden estar en tus pensamientos, tienes que desintoxicarlo. ¿Hay algún psicólogo aquí? Ok, hay uno aquí. ¿Hay alguien más? Ajá. ¿Y allá? Ok, yo quiero que observen con cuidado. Cuando una persona no puede dormir, mayormente porque tiene saturada la mente de tantas cosas, carga en el día a día o días anteriores, hay que hacer una depuración de esa persona. ¿Entienden? Entonces no importa que tomó té, no importa que tomó pastillas, no se puede dormir. Ahora imagínense ir ante Dios con toda esa mente saturada. Ahora vea qué dice Isaías 26 versículo 3. ¿Qué dice? Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ahí está la respuesta, ha confiado. Si no confías en Dios, será imposible que superes todos los pensamientos de este mundo. Porque cuando tú sales, como anoche salimos con los apóstoles, todo lo que había ahí eran montones de carros, gente corrupta y gente sana. Pero había gente más corrupta que gente sana en toda la calle, bebiendo, fumando y haciendo diferentes cosas. Ahora imagínate tú que saliste, tienes 2 días en el evangelio, y tú sales a ese ambiente con esa mente todavía saturada de esos pensamientos. Fácilmente te puede caer si alguien se te pega.
Es como cuando tú te expones, así que te expones, estás expuesto sin un repelente para mosquitos, te pican y hacen de ti un tremendo arbolito, bombillito por todos lados, ¿verdad? Picado. Entonces tú tienes que acercarte a Él, pero acercarte con la mente libre. Ahora, ¿cómo vas a liberar tu mente? Te lo voy a decir. Parecerá algo que tú estás acostumbrado a oír, pero si lo haces a partir de ahora, jamás serás igual. Nunca vayas a la presencia de Dios después de estar tanto tiempo lejos de Él sin tomar la palabra de Dios primero. Con la pura palabra de Dios, la pura Biblia, no importa si la lees en el Levítico, no importa si la lees en Números, no importa si la lees en los libros más difíciles de entender. Y fulano engendró a fulano y mengano engendró a sutano. Ese mismo libro, esa misma etapa, literalmente tú comienzas a sentir un reto de cambio. Tú comienzas a sentir que te está depurando la mente. Y la mente es donde tú tienes la idea de triunfar o la idea de caerte. Y para que esos pensamientos sean superados, tienes que leer. Solo leyendo es que tú te transformas. Eso no lo van a entender gente que prefieren esconderse en los montes porque el pecado es grande. Le estoy hablando a gente de Dios. Yo conozco gente de Dios que se metía con Dios hasta que se casó. Cuando se casó le creció barriga, le creció el cuerpo, le creció todo y adiós ministerio. Porque hay personas que viven una vida de búsqueda en oración a Dios, porque se van ocultos hasta los montes y profundos, pero es porque le están corriendo al pecado, porque no han asumido en primer lugar que Dios está con ellos. Que si viven para Dios, al modo de Dios, nunca podrán caer. Porque tú dice la palabra que el que es hijo de Dios no peca. Y esa palabra hasta uno lo reta como hombre de Dios, porque está diciendo que el que es hijo de Dios no peca, porque el que de Dios no peca, el que peca es hijo del diablo. Y esa palabra es clave, es la mente la que te hace hijo de Dios y es la mente la que te hace hijo del diablo. ¿Cómo así? Tú eres lo que piensas. Hay gente aquí que no está presente porque no piensa en Dios, no sueña en Dios, y usted le dice conviértete y ellos le dicen no, yo no quiero eso. Pero es porque no lo piensa. Ahora dile, dedícate 15 días a venir a los cultos. Y si después de esos 15 días tú no le sirves a Dios, no estuviste ahí. Porque es por el oír que viene la fe. ¿Qué necesitamos entonces? Prende bocina. Pero ¿qué dice el 911? Hay que bajarle el volumen a su nombre, que le bajen a los kitipón, que le bajen a los reggaetones, que le bajen a la bachata en alto y que comiencen a poner este mensaje y tú verás que van a poner atención. Se paran los carros como se paraban en la ciudad de Nueva York. Yo llegué a Nueva York, me paraba a predicar y se paraban los semáforos, los carros, porque yo predicaba como estoy predicando aquí ungido. Tú sabes que las almas están vagando. Cuando Jesús llegó no le habló un mensaje como los fariseos, un mensaje de acomódense ahí hasta que sigamos manteniéndonos. ¿Sí me entiende? Fue un mensaje que le hablara a ellos de cambiar su vida, de transformar su mente y que su corazón fuera Dios de vuelta.